Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos entonces a repasar un momentito la materia del segundo examen. Sería a partir de acá, visualización espacial. Consideremos las siguientes situaciones. Se toma una naranja con forma perfectamente esférica y se le realiza un corte por la mitad con un cuchillo. ¿Cuál es el nombre de la figura geométrica determinada por la cáscara de este corte? La primera respuesta sería circunferencia. Dice, si el corte no se hace por el centro, ¿qué figura se forma? La segunda respuesta sigue siendo la circunferencia. Aquí, como es por el centro, es la circunferencia mayor. Y aquí, como no es por el centro, es la circunferencia menor. Sigue diciendo aquí, se toma una caña de bambú y se le realizan dos cortes. Uno totalmente perpendicular al largo del bambú y otro con una inclinación de 45 grados. Con respecto al largo, ¿qué figuras geométricas se forman en el borde de cada corte? Cuando es a lo largo del bambú, lo que tenemos es un rectángulo. Y cuando es a 45 grados de inclinación, con respecto al largo del bambú, lo que tenemos es una elipse. ¿Ok? Vamos a seguir aquí analizando. Esferas y cilindros. Dice, una esfera se obtiene al hacer girar un semicírculo alrededor de su diámetro. Todos los puntos de su superficie equidistan de un punto llamado centro. Además llamamos radio a la distancia entre el centro y cualquier punto de la esfera. Y llamamos diámetro a dos radios colineales. Entonces ahí tenemos la esfera. Un cilindro circular recto se obtiene al hacer girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Tienen dos bases circulares y una superficie lateral curva, que extendida es un rectángulo. En la figura se muestra su altura h y su radio r. Vean aquí donde al hacerlo girar, pues se me forma el cilindro con altura h y radio r en la base. Ahora bien, vamos a tener por base un círculo en la base superior y un círculo en la base inferior, y la superficie lateral pues va a ser un rectángulo. Tanto en la esfera como en el cilindro podemos obtener secciones planas al intersecar planos con dichas figuras, es decir, al realizar cortes como los que se hicieron en el problema anterior referente a una naranja y la caña de bambú. La intersección de un plano con una esfera es siempre una circunferencia, como en el caso de la naranja. Si se obtiene una circunferencia de mayor tamaño, si el plano contiene al centro de la esfera. Entonces aquí tenemos circunferencias en cualquier corte, y si contiene el centro de la esfera, tenemos la circunferencia máxima. En el cilindro pueden existir tres secciones planas. Si el plano que interseca es paralelo a las bases, se obtiene una circunferencia, que es este primer caso. Si el plano no es paralelo a las bases, se obtiene una elipse, que es este caso. Y si es perpendicular a las bases, se obtiene un rectángulo, como el caso de este, donde es totalmente perpendicular a las bases. Y aquí es donde viene la explicación. ¿Qué es una elipse? Es el lugar geométrico de todos los puntos tales que la suma de la distancia de dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces aquí tenemos a la elipse con el foco 1 y el foco 2. Ahí sí lo llamamos focos. Y uno puede decir, mira, las elipses no tienen pues aplicaciones en la vida real. Pues sí tienen aplicaciones. Las elipses están presentes en muchas situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, de Johannes Kepler,
que vivió de 1571 a 1630, astrónomo y matemático, estableció que los planetas describen una trayectoria elíptica con el Sol en uno de sus focos. Entonces aquí con el GeoGebra piden que grafiquemos una elipse cuyo foco son los puntos A 2,3 y B 5,3. Aquí están los focos y aquí está el resultado con el GeoGebra. Utilizando el software gratuito GeoGebra tenemos la elipse completamente. Y ahora sí vienen los ejercicios. Dice, aplicando las propiedades de las esferas y los cilindros podemos resolver problemas referentes a ellos. Y dice el primero de los problemillas. Vamos a hacer un poquito más despacio acá. ¿Okay? Dice acá, un tronco de madera con forma de cilindro circular recto se corta justo por la mitad, pasando por el centro de las dos bases circulares. Si se hace por el centro de las bases circulares y partiéndolo a la mitad, recuerden que lo que vamos a obtener es un rectángulo. Entonces aquí tenemos el rectángulo de corte. ¿Ok? Dice que ese rectángulo por el centro de las bases circulares, el tronco tiene 30 centímetros de altura, que hay 30 centímetros de altura, y 8 centímetros de radio. Como es la mitad, la suma total son 16 centímetros. ¿Cuál es el área del rectángulo que se forma con el corte? Entonces el área simplemente va a ser 30 por 16. Vamos a realizar la multiplicación aquí en la calco para ver qué nos da. Que se les presenta aquí 30 por 16. Eso nos da 480 centímetros cuadrados de área. En la siguiente dice, en la esfera adjunta se realiza un corte que dista 4 centímetros del centro. O sea, aquí hay 4 centímetros. Obteniendo una circunferencia de 12 centímetros de radio. Entonces aquí hay 12 centímetros. Recuerden que esto es perpendicular. Ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el diámetro de la esfera? Bueno, vamos a pasar primero por calcular el radio de la esfera. Y como tengo un triángulo rectángulo, pues ahí aplico Pitágoras. El radio al cuadrado sería igual a 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. El radio de la esfera sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vamos a ver qué nos da eso en la calculadora. Vamos a revisar. Ponemos raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. Le damos el igual y dice 4 raíz cuadrada de 10. Pero como es un diámetro, multiplicamos por 2 el 4 raíz cuadrada de 10. Recuerden que solo puedo multiplicar por fuera. La raíz cuadrada se mantiene. Entonces 2 por 4 son 8. Raíz cuadrada de 10 centímetros. Si lo queremos ver con decimales, pues le pedimos a la calculadora que nos dé los decimales. Entonces lo multiplicamos por 2. Él nos va a decir 8 raíz de 10 y le pedimos los decimales, aproximadamente 25,29. Podemos decir 25,30 centímetros de diámetro por redondeo. En el que sigue dice, en un estuche de plástico de forma cilíndrica se introducen 3 pelotas de tenis, cada una con un radio de 3,25. Radio son 3,25 centímetros. En realidad lo que me va a interesar son los diámetros. 2 por 3,25 centímetros. Multiplicamos 2 por 3,25.
y nos dan 13 medios. Eso en centímetros son 6,5 centímetros de diámetro. Si las tres pelotas se encajan perfectamente sin que sobre espacio, ¿cuál es la altura del estuche? Ah, miren, entonces la altura del estuche va a ser, como son tres pelotas, son tres radios. Tres diámetros, perdón. 3 por 6,5. Entonces multiplicamos esa cantidad por 3. Y nos dan 19,5 centímetros. Luego dice, ¿cuál es el diámetro de las bases del estuche? Pues el diámetro ya lo calculamos aquí donde multiplicamos 2 por 3,25. 6,5 centímetros. Y para de contar, ahí tenemos todas las dimensiones del estuche. Dice aquí, a una naranja de 10 centímetros de diámetro se le realiza un corte plano que dista 3 centímetros del centro. Ah, el diámetro de la naranja dice que son 10 centímetros. Quiere decir que su radio son la mitad, 5 centímetros. Hay un corte plano que está a 3 centímetros. ¿Cuál es la medida del radio y la circunferencia que se obtiene en el corte? Entonces aquí lo que tenemos que imaginarnos es el triángulo rectángulo, como en el caso del segundo problema, en donde me están preguntando esta medida. Yo sé que esto vale 3 centímetros y esto vale 5. Pitágoras nos dice entonces que x al cuadrado más 3 al cuadrado tiene que ser igual a 5 al cuadrado. X al cuadrado, pasando a restar el 3, serían 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. X simplemente es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Si hacemos ese cálculo, raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, le damos el igual, y nos dice que el radio de esa circunferencia son 4 centímetros, que era lo que nos estaban pidiendo, la medida del radio de la circunferencia. Incluso para que tenga un poquito más de sincronía con el cálculo que estamos realizando, pues simplemente le podemos poner r en vez de x al cuadrado. R al cuadrado, r al cuadrado, y r vale 4 centímetros, que es el radio de la circunferencia que se forma con el corte. La guía de trabajo la trabajamos en un video posterior.